Bienvenidos a la segunda temporada de Webinar Series de la comunidad de empresas de Entel junto a ProPyme, donde descubriremos herramientas y tendencias claves para potenciar tu negocio. Acompáñanos. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenido a todos los que van dando vida y conectándose a una nueva temporada, nuestra segunda temporada de los Webinar Series junto a nuestros partners de la comunidad de Entel Empresas y ProPyme. Y ustedes, por supuesto, que sesión tras sesión se vienen conectando y se irán conectando durante el año en este camino que estamos recorriendo por segundo año junto a nuestros partners de Entel Empresas en una casa nueva, por supuesto. Año nuevo, vida nueva, dice el estudio de Entel Empresa y de su comunidad que finalmente nos viste de mejor manera. Por eso la gala de nuestros invitados del día de hoy también, y desde esa perspectiva poder acompañarnos en este año en ir acercando la digitalización e ir acercando desde el punto de vista de cómo nuestras pymes y emprendimientos podemos dar ese pasito cualitativo y cuantitativo en nuestros negocios a lo largo y ancho del país, que se van conectando a través de la plataforma Zoom a esta segunda temporada de los Webinar Seniors, y a quienes también están nuestras pymes acompañándonos a través de las redes sociales de Entel Empresa, a través de la plataforma X. Un gran saludo, un gran abrazo a la distancia. Gracias por estar ahí, gracias por estar conectándose a esta sesión del día de hoy, donde tenemos un gran tema desde el punto de vista, no solamente la contingencia, que a diario ya vamos a estar en detalle, cómo esta seguridad en la red tiene implicancia y cuáles son las soluciones para nuestras pymes, cómo podemos resguardarnos desde el punto de vista de la ciberseguridad, de los ciberataques, de cuáles son las implicancias, en qué me proyecta la ley, qué me ayuda la ley, qué tengo que cuidarme. No por ser chico, no por ser un negocio más pequeño, no voy a estar exento de algún ciberataque que nos permita, ni Dios lo quiera, pasar un muy mal rato. Y desde esa perspectiva tenemos a nuestros invitados del día de hoy, don Milton Marín, consultor de productos y servicios avanzados de Entel Empresas, y don Juan Pablo Arias, Senior Manager del System Engineering de Fortinet, quienes vamos a estar en conjunto conversando en este detalle del día de hoy, en este webinar del día de hoy, valga la redundancia. Invitar a todos los que están ahí, ya los veo a través del Zoom, que también estoy por acá conectado, ya los voy a ir saludando, hacerlos partícipes y que vayan generando, estirando los deditos desde el punto de vista de dejar sus comentarios, sus preguntas a través del chat. Tenemos un sorteo al final muy interesante, un lindo regalo para que estés participando, así que a despertarse, un rico café, una buena atención, que vamos a estar en este ratito acompañándolos desde el punto de vista de acercar el tema de la ciberseguridad a nuestros negocios. Y es por ello que quiero comenzar saludando también a Milton del equipo de Entel Empresas. Milton, gracias por estar el día de hoy día acá en esta linda casa, en este nuevo set de ustedes, de nuestra comunidad de Entel Empresas, pero sobre todo con esta importancia de la seguridad en la red para las pymes. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Aprovecho a saludar a todos los que están ahí mirándonos. Este es un tema, estamos muy contentos como Entel Empresas estar participando acá en esta sesión. Y claro, creemos que traemos un tema súper interesante que tratar, muy importante para las pymes, como bien decías tú. Nadie es tan chico o lo suficientemente grande para no estar afecto a las leyes de ciberseguridad. Entonces, conjunto con Juan Pablo, vamos a profundizar ahí en algunas cositas interesantes que vamos a generar una conversación, yo creo que bastante valiosa para los que nos están viendo. Sin duda que será así, y me dio el pie para saludar un amigo ya de la casa, don Juan Pablo Arias, del equipo de Fortinet. Don Juan Pablo, un gusto tenerlo nuevamente por acá. Gracias por tu tiempo, por la disposición. Y con este tema que avanza, lo conversamos en la previa, no estuvimos hace mucho el año pasado también en una edición de los webinars de series, y esto ya ha cambiado en estos meses. Así que, don Juan Pablo, bienvenido a casa. Gracias por estar este año con nosotros. Hola, Andrés. Aprovecho también de saludar a toda la comunidad. Muy feliz de estar acá con ustedes de nuevo. Gracias por este espacio. Creo que es muy importante lo que vamos a hablar, porque la idea es traer un poco todo lo que está pasando en el mundo, en ciberseguridad, lo que estamos haciendo acá respecto a las leyes, pero lo más importante es que vamos a hablar de consejos, de qué podemos hacer, de el llamado a la acción, en el fondo, que a veces falta. Todos sabemos que el tema de ciberseguridad es importante, muchas empresas, independientes de su tamaño, están digitalizadas, pero lo importante es qué es lo que tenemos que hacer, y eso es justamente lo que queremos conversar. En eso vamos a estar este ratito con nuestros dos grandes invitados del día de hoy, así que hecha la presentación, quiero saludarles rápidamente a través del chat que nos van saludando y también dejando sus buenas vibras, obviamente, por este nuevo año. Nos saluda, por ejemplo, Enrique Ferrero, nos saluda Arturo Jaramillo, nos saluda Claudio Merino, Viviana Mazo, que nos saluda desde El Chileán, Pequeña Minería Valparaíso. Saludos a todos, nos dice.
Enrique Ferrero ya nos pregunta una consulta, ¿tendremos acceso a la grabación después? Por supuesto que sí, el equipo de Entel Empresas les enviará a su correo electrónico el revívelo, la grabación de todo lo que conversemos hoy día, ya lo vamos a estar comentando el detalle del cómo, pero sí, Enrique, va a hacer llegar toda la información como siempre. Marcelo San Martín nos saluda, Manuel Jesús Godoy nos saluda y nos agradece las invitaciones, chiquillos, Elizabeth Castillo, Diego Saúd, Aldo González, Yasna Ledesma, Jorge Lazo, hola chicos. Gracias por lo de chicos, Jorge, sin duda que sí. Joaquín Araneda, saludos desde Radiológico Plaza Baquedano, aquí en Santiago. Jorge Lazo, grabación por favor, sí. Fanny Otárola, ¿cómo están? Nos dice Lilian Salazar, dedito para arriba, Liliana, todo perfecto por acá. Desde Copiapó, Carlos Pizarro, nos vamos al norte, chiquillos. Claudio Pino, Beatriz Ramírez, Mauricio Núñez también nos saluda, Ana Zen. A todas y todos los que se van conectando, gracias por estar ahí, atrasado, dice José Luis Santibáñez, no te preocupes José Luis. Francis Robinson también nos saluda, interesante tema, dice Francis. ¿Qué pasa con los seguros? Ahí vamos a conversar de todo, Francis, atento a la conversación. David Ibáñez, un emoticón con una sonrisita nos manda. A todas un gran abrazo, gracias por estar ahí, ya vamos a estar interaccionando con usted a través del chat, atento a sus consultas, a sus preguntas. Y en virtud del honor, vamos, entremos a la cancha, vamos. Don Milton, que nos trae un interesante apoyo de láminas y de conceptos y obviamente la tendencia desde el punto de vista en cómo prepararnos para esta seguridad, Milton. Sí, si me ayudan ahí, perfecto. Bueno, para partir que quisimos contextualizar un poquito para poder partir la conversación y trajimos acá unas noticias. Si se fijan, todos hemos visto noticias en el último tiempo, sabemos que están pasando cosas en el mundo, también en Chile, ¿cierto? En nuestro país hemos escuchado todo hablar de la ley de ciberseguridad, la ley Marco. Sí. Ha sido un tema bastante candente en los últimos meses, diría yo. Pero sin ir más lejos, acá estas noticias no son de los últimos meses, son de la semana pasada. Mira. Entonces, ya nos dan luces de que estamos viviendo en un ecosistema, ¿cierto? En una sociedad donde los ciberataques son materia de cada día, ¿ya? Tanto en Chile como en el mundo podemos ver acá que el desconocimiento también para las distintas empresas, como dice ahí, la mitad de las empresas tienen desconocimiento en materia de ciberseguridad. Entonces esto nos dice que estamos todavía a tiempo de poder hacer cosas, ¿cierto? Y eso es lo importante, y por eso que esta instancia va en función de eso, de poder prepararnos, de poder generar las conversaciones adecuadas a tiempo y generar esa preparación, ¿ya? Y bueno, y también siempre nosotros presentamos números, es como algo súper usual. Sin duda. Pero en ningún caso busca generar miedo ni temor, más que por otro lado yo diría que es como generar conciencia. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo todos hablamos de que existe este concepto de amenazas, de ciberataques, pero muchas veces nos preguntamos por qué. ¿Cuál será el motor, cierto, que hay atrás de buscar, de que ocurran estos ataques, pues, estas amenazas? Entonces, acá podemos ver cifras que bastante alarmantes, por ejemplo, que el 83% de las empresas pudieran haber reportado ataques de phishing, ¿cierto? Que es una cifra. Todo tipo de empresas, sí. O de tamaño de empresa, Milton, ¿no es cierto? Todo tipo de empresas están afectadas y pueden haber vivido un ataque de phishing, ¿cierto? Que es como uno de los más típicos que nosotros estamos acostumbrados a mencionar o experimentar. ¿Ya? ¿Por qué es tan típico? Porque en el fondo ahí el eslabón débil es la persona, ¿cierto? Claro. Es la persona el principal front que se ve enfrentado a una situación. Entonces, como te decía, el 83% de las empresas lo pueden haber vivido, y la motivación detrás de estos ciberataques generalmente es poder extorsionar, poder generar o tiene detrás un motivo económico, ¿cierto? Secuestrar datos, buscar pagar un rescate por ellos, ¿cierto? Etcétera. También están los ejemplos de poder, por ejemplo, clonar tarjetas de crédito. Una tarjeta, un número de serie de tarjeta de crédito se puede vender en el mercado negro por cerca de $150. Entonces, sí o sí hay una motivación económica detrás de estos ciberataques, y como tú decías, no todas las empresas están libres de esto. Por más chico que sea, no necesariamente va a estar libre. Entonces, eso es lo que queríamos compartir, que en el fondo hay una motivación detrás, un motor, y es una industria finalmente. Todos estos ingresos que generan los ciberataques permiten que esta industria se vaya también refinanciando. Entonces es una cuestión que va en general creciendo y se va manteniendo, y también muy acompañado de las distintas tecnologías que hoy día hay. La misma inteligencia artificial, ¿cierto? Sirve tanto como para los ciberdelincuentes como también para protegernos. Entonces tenemos que ir ahí acompañando la evolución de la tecnología y
y lo que queremos es que las pymes también se acompañen con nosotros y ocupen esa tecnología para poder defenderse. Fíjate esa cifra, Milton, que nos trae, ¿no? El cibercrimen apunta a 10,5 trillones el 2025. Es muchísimo. Ya ni me imagino los ceros que hay detrás de Sí. eso, ¿no? Pero es mucho el negocio, digamos, que hay detrás justamente con estos tipos de ataques. Correcto, y si te fijas son 10,5 trillones y son intentos de ataque. Tú puedes decir con que se concrete el 1%, no deja de ser alarmante. Absolutamente. Correcto. No, increíble. Ya. Bueno, y conectándolo un poquito con las pymes, que es algo que, Ujú. como hablábamos recién, no por ser empresas chicas van a estar alejadas de cualquier riesgo que puedan presentar en torno a la ciberseguridad. Y ahí nosotros vemos algunas cositas que son importantes o temas relevantes a conversar. Por ejemplo, es sabido que tenemos menos recursos, las pymes tienen menos recursos al alcance, muchas veces tienen algún encargado de TI, a veces no, muchas veces lo externalizan o lo tienen por fuera, entonces ahí hay que ver cómo la empresa es capaz de adaptarse y poder sí o sí tener alguna metodología, ya sea interna o externa, para poder estar preparada en cuanto a alguna vulnerabilidad o brecha que pudiera tener. Claro. ¿Ya? Siempre hablamos de que son tres eslabones principales que hay que con el cual hay que contar. Uno es tecnología, ¿cierto? Otros son los procesos, estar preparado para saber qué hacer cuando a mí me ocurra una brecha o un incidente de ciberseguridad. Y finalmente las personas también. Por las personas es muy importante que generar conciencia, generar capacitación. Entonces eso es algo que creemos que las pymes pueden abordar sí o sí y nosotros también tenemos que acompañar a las pymes en ese proceso. Claro. ¿Ya? Ahí, no sé si querías complementar ahí. Sí, oye, bueno, Milton, súper interesante los datos que nos trae. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace 5 años atrás no se hablaba de esto. Entonces, eso un poco trae a la mesa que la velocidad de cómo ha evolucionado esto es totalmente acelerada. O sea, hoy día nosotros también hacemos predicciones como compañía de ciberseguridad y finalmente el panorama para este año también se ve súper complejo. Pero acá, claro, pues a veces las pymes pasa que piensan y dicen, oye, nosotros tenemos pocos presupuestos, no tengo quizá personas especializadas, ¿no es cierto? Hoy día todas las empresas están digitalizadas, o sea, prácticamente todos usamos correo, usamos WhatsApp, usamos alguna herramienta digital, algunos tenemos e-commerce, otros guardamos datos, información, entonces de alguna manera todos estamos digitalizados. Pero bueno, creo que la clave la dijo Milton y esto se repite bastante porque es súper importante. Ustedes vieron el phishing, claro, que tiene que ver con las personas. Seguramente han escuchado, pero hasta el cansancio el phishing. Eso es antiquísimo, o sea, se habla mucho de phishing, pero ¿por qué sigue 83%? ¿Por qué sigue siendo algo alarmante? Porque las personas todavía son susceptibles a engaño y lo vamos a seguir siendo. Y cuando nos pasa esto, ocurre también que no queremos contarlo porque nos sentimos engañados, decimos, oye, me caí en una trampa, entonces como que me da vergüenza y no lo quiero contar, y eso es lo peor que podemos hacer, porque yo al no contar así dejo a otras personas expuestas. O sea, si hoy día me pasa a mí, yo no te cuento a ti, Andrés, o no te cuento Milton, ustedes también podrían caer en la misma trampa. Sí, claro. En cambio, como ocurre con el crimen tradicional, que, oye, mira, ¿sabes qué? Tenía el celular en la mano y me lo robaron. Yo les cuento a ustedes y ustedes dicen, ok, voy a andar en este lugar con más cuidado. Entonces, hoy día, ya que estábamos hablando un poco del marco regulatorio, así como general, esa es una de las cosas que se busca. O sea, lo primero es instalar el tema, que podamos también hablarlo sin miedo, que podamos hablarlo en nuestra empresa, que podamos hablarlo con nuestros proveedores, que podamos hablarlo con nuestros clientes, porque el eslabón más débil, como bien dijo Milton, somos las personas y la mejor forma de protegernos es que podamos conversar. Para eso tenemos que invertir un poco de esfuerzo y tiempo, pero no tecnología todavía, y con eso ya vamos a tener una primera barrera de protección. Sin duda que sí. Están viendo en pantalla todo lo que están conectándose el código QR, por aquí abajito, ¿no? Asesórate aquí con la comunidad Entel Empresa de Entel. Ahí los lleva a lo que es la comunidad Entel Empresa, donde la invitación es que siempre se puedan registrar, porque se puede ahondar en mucho más lo que estamos conversando hoy día en este ratito, ¿no? En un rato es como un momento en donde podemos instalar el tema y obviamente irnos con herramientas, con tips, con consejos, con información. Pero a través de esa comunidad completamente gratuita para todas las pymes, lo invitamos a que se puedan registrar, porque ahí ya incluso constantemente el equipo le están enviando ebooks, libros digitales, y desde esa perspectiva poder generar, digamos, la posibilidad de generar más información, ilustrarnos mucho más de este tema y de otros, ¿no? Tienen muchas cápsulas, hay un diagnóstico digital incluso para ver en qué momento digital también empresa, a los webinars también quedan grabados ahí, a propósito que nos están
enviando con respecto a la que es la información o la grabación de los webinars, que también es un repositorio también. Mucho contenido, así que la invitación constantemente le va a estar apareciendo en pantalla lo que es el código QR para que lo puedan escanear y lo puedan ingresar y el dato. Inscríbase en la comunidad de Entel, de la comunidad de empresas de Entel, porque aparte de ser gratuito, tiene mucha información. Estoy yo inscrito y la verdad que constantemente están llevando con diferentes temas y es muy interesante desde esa perspectiva. Sumando a la conversación, aprovechando lo que nos están conectados, Martín Vera dice: actualmente el phishing se utiliza con la gente mayor, ellos son pocos conocedores del concepto. Tiene que ver un tema también la edad. Milton, Juan Pablo, es contemporánea. Efectivamente, yo cuando me llega un correo electrónico medio extraño no le hago clic, pero es más propenso que alguien más de mayor edad lo pueda hacer. Yo te diría que quizás hace un par de años atrás era más usual que la gente de mayor edad fuera mucho más susceptible a caer en el phishing, ¿cierto? Que, como dijo Juan Pablo, el phishing es un tema no actual, sino que hace tiempo que existe el concepto y se generaban ese tipo de amenazas. Pero lo que ocurría quizás, yo creo que a todos nos llegó un mail o un SMS con falta de ortografía, ¿cierto? Del banco. Del banco. Entonces inmediatamente uno sospechaba, uno que es nativo digital, ¿cierto? Tiene como más cercanía a detectar ese tipo de inconsistencias, ¿cierto? Y precisamente puede ser que una persona mayor no lo hiciera y pudiera caer en estos ataques. Pero yo te diría, como decía Juan Pablo, esto ha evolucionado también. Pues hoy día los phishing, con las mismas herramientas de inteligencia artificial, hoy día falta de ortografía casi ni existen en los correos de phishing. Aplica la inteligencia artificial. Por supuesto. Para generar imágenes también, ¿cierto? Incluso hay phishing con voces, ¿cierto? Hoy día la suplantación de voz o de imagen. Entonces es mucho más complejo, diría yo, poder detectar estos episodios de phishing hoy día, dado las herramientas también que han evolucionado para los mismos ciberdelincuentes. Claro que sí. Juan Pablo. Sí, disculpa, y ahí para complementar, Andrés, lo otro interesante, o sea, además de lo que dice Milton, es mezclar distintas cosas. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente han vivido esta experiencia donde tú recibes un llamado. Entonces recibes un llamado y te dicen: hola, lo estamos llamando de X empresa de logística, su paquete está perdido, le vamos a enviar la información por correo. Y te llega por correo o te llega por SMS. Entonces esa simultaneidad de hechos también puede engañar incluso a las personas que somos más letradas digitalmente. O sea, aquí la sofisticación es realmente... Entonces, hoy día, para responder la pregunta, yo creo que va mucho más allá de la edad. Incluso te pueden perfilar y decir: oye, esta es una persona joven, esta es una persona de tal segmento etario y la vamos a atacar de esta forma. Entonces, nada, ahí por ejemplo a las personas adultas hoy día a veces, claro, la pueden asustar con sus familiares, ¿viste? La pueden asustar con su hijo. Una persona joven, por ejemplo, con un delivery, porque tú en el fondo estás pidiendo cosas, qué sé yo, a una persona, a un niño quizás con las plataformas de juego. Entonces, ese es el nivel de sofisticación. Yo sé que suena alarmante, pero es importante que lo hablemos. Absolutamente. Y quiero ir un poquito más allá, Juan Pablo, sin entrar en el detalle técnico ni tampoco entrar en el aburrimiento de lo... ¿Qué pasa cuando hago clic ahí? En resumen, ¿no? Obviamente es la captación del dato, o no solamente de mi dato, de mi atención, de poder entrar a mi computador, o cómo ha ido evolucionando, o para que nuestros conectados entendiendo cuál es el riesgo desde el punto de vista cuando hago clic en ese link, o cuando le hago caso a ese mensaje. Sí. Pasan cosas detrás de eso. Pasan cosas. Es que va a depender. Por ejemplo, te puedes mandar un correo, por ejemplo, típico, un mensaje o algo para que tú vayas a supuestamente la aplicación o la página del banco, pero te lleva a un lugar falso. Entonces tú pones tus datos, pero tú no te das por enterado. Pones tu usuario y clave y tú dices: como que no conectó, y quizás hasta te redirige a la página del banco y tú después entras y logras entrar. Y tú como persona no te das cuenta. Perfecto. Y tú, no pasó nada, pero claro, tus datos se robaron y tú no te diste por enterado. O puede también pasar que tú entras, pasa algo, que se te instala un software ahí que empieza a espiar, por ejemplo, que empieza a ver todo lo que tú haces, empieza a tomar tu cámara, te graba, etcétera. Puede también instalarse un software incluso más sofisticado, que haga muchas más cosas, que mande información, que instale otro malware, que empiece también a escalar los privilegios dentro. Entonces las posibilidades son muchísimas, pero lo interesante es que tú hoy no te das cuenta. Antiguamente, claro, cuando uno hablaba de un virus, de ese tipo de cosas, tú inmediatamente advertías que había algo raro, pero hoy día pasa totalmente. Sí, claramente. Sí. Y finalmente, un puntito igual importante, hoy día existe el llamado phishing dirigido. Mira. Ya que también es súper atingente, sobre todo para las pymes. Pues sabemos que las pymes forman parte de una cadena, ¿cierto?, de producción, que muchas veces atienden clientes grandes. Entonces, si a mí como pyme me envían un mail perfilado de mi cliente, con una firma de la persona que yo conozco, ¿cierto?, pidiéndome algo que generalmente me solicitan a mí como pyme, como empresa,
probablemente yo no dude, ¿cierto? Yo abra, haga clic, haga la acción. Entonces, eso se está dando bastante, que en relación a la pregunta que hacían ahí, perfilar a la víctima para poder enviarle un mail dirigido realmente como yo esperaría que me llegara un mail tradicional. Sin duda. ¿Cachai? Entonces, Claro. ahí la capacidad de detectarlo se reduce bastante. Entonces, Mira lo que nos suma José Luis Santibáñez. Gracias, José Luis, por sumar a la conversación. Dice, las personas mayores necesitan una educación digital más directa que la proporcionada por la propagación de mensajes vía correo, periodismo, etcétera. Las cajas de previsión y algunas telcos han realizado iniciativas en este sentido, pero aún falta ante la evolución de las trampas. Sin duda que sí, lo más probable es que el acompañamiento sea mucho mayor. Como dices tú, Juan Pablo, cualquiera de nosotros, por mucho que incluso ustedes que están en el ámbito de las telcos pueden caer sin duda. Hay conocimientos, quizás hay un poquito más de precaución, pero justamente con el adulto mayor, no solamente, como dice José Luis, con respecto a la educación digital desde el punto de vista de la prevención, en general la educación digital, para sobre todo en una etapa que estamos completamente digitalizados, puede ayudarlo a que el negocio, subirlos al carro digital, es decir, es un segmento etario que, lo dicen por ahí, nos estamos envejeciendo cada día más la pirámide del mundo en general y de este país. Necesitamos también ponerle el cascabel desde el punto de vista de que esos adultos mayores también aún siguen tener que un grado de digitalización, y ahí donde la permerización más allá de la edad puede ser un poquito mayor, digamos. Sí, totalmente. O sea, hoy día muchas iniciativas, ¿no es cierto?, de digitalización para empresas, para personas, apuntan también a los adultos mayores, a ese segmento etario, por lo que dices tú, Claro. Andrés. O sea, Chile, esto no se habla tanto de esto, pero nosotros nos estamos envejeciendo de manera acelerada. Un poco lo que pasó en Europa, en otros Claro. lugares, en Asia, hace tiempo a nosotros también nos está pasando. Y lo otro es que, claro, hoy día ese grupo también está dentro de la digitalización. O sea, yo siempre cuento que mi papá es como para mí el ejemplo de eso, porque él justamente tiene una pyme, Ya. él está dentro del segmento de adulto mayor y él hace todo del celular, y hace 10 años atrás nunca tomó un computador, increíble. nada. Entonces es alguien que, claro, forzosamente tuvo que hacerlo. No es que él quiera hacerlo, sino que, o sea, su negocio hoy no puede funcionar. Entonces tiene la aplicación del banco, tiene el contacto con los proveedores, recibe correo, recibe pedido, ¿no es cierto?, hace pedido a través del teléfono, y todo de manera digital, ni siquiera a través de llamados. Entonces, de alguna manera, nos hemos forzado a entrar. Entonces, claro, la digitalización trae ventajas, pero como siempre decimos, también se abren nuevos riesgos. Entonces, yo creo que acá lo interesante es segmentar, como decía Milton. O sea, cada segmento tiene su propia realidad, tiene su propia cultura, y lo importante es que hayan herramientas en el fondo que permitan también acompañar esa digitalización con educación para poder, en el fondo, tener los beneficios. Yo justamente he hablado con personas también de ese segmento que cuando tienen una mala experiencia, Claro. o cuando tienen mucha fricción al enfrentarse con la tecnología, como la dejan de usar. Pues, y eso justamente es lo que no queremos que pase. Así que Sin duda, ahí sí. concuerdo, hay muchos desafíos, así que desde el punto de vista tecnológico también, Sí, nosotros sin duda. tenemos que ahí apoyar eso. Sin duda. Tenemos más apoyo, obviamente, de láminas de Milton. Tenemos que entrar. Quiero ir cerrando esta primera parte con algunos. Claudio nos comenta algunos. Cristian nos pregunta cuáles son algunas recomendaciones. Ya vamos a entrar, Cristian. Justamente quiero para un orden, sino acompañarlo simplemente con lo que dice Víctor Payán. Dice: la maldad siempre está innovando, sin duda, y en todo ámbito. Y con lo último de David Ibáñez dice, y adentrando un poco más, ¿cómo nos ayuda la inteligencia artificial para protegernos? Wow, la tiro como a la mesa desde el punto de vista Milton. Quizás la IA también nos puede ayudar, así como nos beneficia en el negocio, también nos puede ayudar en la seguridad. sí, sin duda, como bien decíamos, ayuda también, bueno, si los ciberdelincuentes usan la IA para poder infiltrarse, ¿cierto? Y mejorar sus herramientas y sus técnicas. Pero nosotros como usuarios también tenemos que aprovechar estos beneficios que nos entrega la inteligencia artificial precisamente para prevenir, ya que yo creo que lo principal Sí, claro. es trabajar en la prevención, y también después en qué hacemos en el caso de que nos vemos enfrentados a una vulnerabilidad. ¿Ya? Yo creo que para nosotros es súper natural que si vemos que hay un incendio tenemos que agarrar o buscar un extintor. Sin Es un duda, tema sin que... duda. Es como está como efecto causa, ¿no? ¿Cierto? Bueno, sí, ¿Cierto? claro. Entonces yo creo que eventualmente también tenemos que prepararnos y concientizarnos en esa línea. ¿Qué hacer cuando nos veamos enfrentados y hagamos clic en un phishing, por ejemplo, y nos demos cuenta, como bien decía Juan Pablo, no quedarnos callados, ¿cierto? No hacerlo, sino que comunicar, informar a las autoridades pertinentes, que ahora la ley, ¿cierto?, superpone ahí. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial también va en línea de eso, para poder ayudarnos a poder generar planes de acción,
generar planes para detección y prevención, entonces tenemos que también aprovechar esa herramienta. Sin duda que sí. Saludar a todos los que se van sumando a la sesión del día de hoy, lo hicimos al comienzo, también ahora. Gracias por sumarse a esta segunda temporada de los Webinar Series junto a la comunidad de Entel Empresas. Recordar que el código QR en pantalla les permite ir a la que es la comunidad de Entel Empresas y así poder generar, digamos, regístrense para tener más información de este tema y de otros que van a poder navegar de muchos otros conceptos. El equipo constantemente lo están actualizando, así que la comunidad Empresas de Entel a través del código QR y apoyándolo a través del link del chat para que también puedan acceder a cada una de esa información. Hay, por ejemplo, las grabaciones de los webinars que estamos realizando, así que un muy buen repositorio desde el punto de vista de contenido para seguir informándonos de este y de otros temas, sobre todo la digitalización de los negocios. Don Milton, teníamos algunas láminas todavía pendientes por ahí. Vamos. Sí, bueno, estábamos diciendo también que estamos tocando el primer punto, pero sin ir más lejos también hablar de los datos, que es algo que Juan Pablo va a conversar mucho más en profundidad más adelante. Que hoy día las pymes, muchas de ellas manejan, dependiendo del rubro y lo que hacen, datos importantes, ¿cierto? Datos de personas, datos bases de clientes, estadísticas, muchas veces también que se relacionan con usuarios. Entonces es importante también, y la ley hoy día lo obliga a poder poner medidas de resguardo en base a esa información que ellos almacenan. Entonces, es algo que vamos a tener que empezar a hablar. Nosotros como partner tecnológico también vamos a tener que hacernos cargo de acompañar al cliente en ese proceso, de adoptar medidas para poder poner en cautivo la información. ¿Ya? Entonces, y ahí es donde, como mencionábamos, hoy día las pymes son proveedores o clientes de grandes empresas. Entonces, es algo que vamos a profundizar más adelante en lo que tiene que ver con la ley marco de ciberseguridad. Buenísimo, ¿ya? Claro. Esto es algo que no es nuevo, sino que es un proceso que inició por ahí por el 2017, si no me equivoco, bastante largo, y ya lo podemos ver materializado en el año pasado, 2024, que fue cuando se promulgó la ley. ¿Ya? Pero es una ley marco, es un rayado de cancha, y lo que busca y lo que nos dice es que durante este periodo de tiempo que viene van a empezar a aparecer normativas mucho más específicas que nos van a pedir cosas más particulares del que hacer en el día a día. ¿Ya? Pero sí nos permite contextualizar que van a haber organismos de vital importancia, ¿cierto? Empresas relevantes para el Estado y que van a tener distintas formas de tener que prevenir, informar y qué hacer cuando se vengan enfrentados a algún evento de vulnerabilidad. Y en ese sentido, Milton, la implicancia de la nueva ley o la vigencia de la nueva ley desde el punto de vista de su aplicación y poder estar. Me pongo en el ejemplo que lo conversamos, me acuerdo, Juan Pablo, el año pasado, en el caso de sufrir un ciberataque, que yo me entero, digamos, que me vulneraron el banco, me vulneraron, no sé, mi cuenta, mis clientes, mi computador, no lo sé, phishing, lo que sea. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Una denuncia ante Carabineros, PDI? ¿Sabes el detalle de qué es lo que sigue después? Porque lo que uno se entera a través de la prensa es que como que queda nada, como que estábamos en pañales y bueno, los seguros del banco aplicarán, si es que tiene responsabilidad o no. ¿Esta ley te chica un poco más, digamos, desde el punto de vista un camino a seguir? Sí, de hecho si no me equivoco, el 1 de enero se formó la ANSI, que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es precisamente el rol encargado de gobernar todos estos temas que se van a empezar a legislar. Y ahora en marzo entró la vigencia, ya se puede informar a la ANSI. Entonces, la ley lo que nos dice es que cuando nos veamos enfrentados a un evento de ciberseguridad o una vulnerabilidad, tenemos que la obligación de informar dentro de un periodo de tiempo, ¿cierto?, que se tiene que bajar. Entonces, eso es algo que ya se puede hacer desde ya y que es importante hacer. Hay un sitio web en la misma página de la ANSI donde uno puede ir arriba y puede informar, reportar que yo sufrí un evento de vulnerabilidad, que yo trabajo con estos otros proveedores. Por lo tanto, lo que va a hacer la ANSI es recoger ese reporte e investigar, ¿cierto? Investigar cuáles fueron las implicancias, si se propagó, hasta dónde llegó, qué otros organismos o empresas fueron afectados. ¿Ya? Entonces hay toda una maquinaria, un proceso de investigación, de análisis y proactiva para poder buscar también la mejora, ¿cierto? Que no se vuelva a repetir esa brecha y que nace a partir de la obligación de reportar. ¿Ya? Entonces eso ya se puede hacer desde marzo, si no me equivoco, del 1 de marzo, que ya se puede reportar estos incidentes a la ANSI. Ya, perfecto. Buenísimo. Sí. ¿Tenemos el apoyo todavía de alguna? Sí, me queda una. Creo que por ahí teníamos algún apoyo del señor director, si nos ayuda, gracias. Sí, solo para ir cerrando, algo comentaba yo que en el fondo nuestros clientes hoy día se conforman de distintas maneras, principalmente las pymes. Hay pymes que tienen un especialista TI interno, ¿cierto?, dentro de su empresa, pero hay otros que no tienen. Y gran parte, de hecho, un poco menos de la mitad no tienen o lo tienen externalizado.
Entonces de ahí también es importante nuestro rol como partner, cómo nosotros los asesoramos, cómo nos acercamos al cliente, evaluamos en el fondo qué es lo que ellos hacen, a qué se dedican, cuáles son el impacto en su negocio en relación con los datos, con las redes, y ver cómo nosotros como partner nos podemos adecuar a alguna solución tecnológica que realmente le permita solventar y solucionar su brecha de seguridad y cumplir con la ley finalmente, que es algo que va a tener que empezar a ocurrir durante este año y empezar a prepararse. No todas las soluciones son tecnológicas, muchas veces también van acompañadas de preparación, de capacitaciones para los distintos usuarios de los clientes. Entonces ahí es un rol bastante desafiante para nosotros también y para las pymes de tener un rol asesor nosotros y que ellos se vayan preparando y concientizando. Sin duda. Y quizás quiero hacer el punto, sobre todo en este apoyo, en esta lámina con documentadas, donde finalmente no toda la pyme tiene un equipo TI, sin duda que no, son pequeñas empresas que tienen pocos trabajadores, son colaboradores, no voy a decir colaboradores para no estar en la contingencia de Carlos Lucero y que no les paga por trabajar, pero que no tengan, que tienen trabajadores desde el punto de vista de que son empresas chicas y que tienen la especialidad, es lo que conversamos un poco en la previa. Yo soy mi propio vendedor, yo manejo el negocio, tengo un equipo chico y desde esa perspectiva el día a día me lleva justamente a esta generación y no tener un equipo donde hay respaldo, como uno podría pensar una gran empresa. Ahí quiero hacer el punto, Milton, desde el punto de vista en estas pequeñas empresas, las pymes que son más chicas, las recomendaciones justamente de este aprendizaje, ¿no? De esta seguridad, de ser más bien precavido y proactivo desde el punto de vista y no reactivo cuando pase algo. De ahí donde el punto de vista, y ya lo comentaba después, vamos a entrar a lo mejor en algún decálogo o algunos tips, pero hacer el punto en que las empresas más pequeñas no tienen ese soporte TI. No lo tienen, pero sí tienen que prepararse. Lo que sí pueden hacer es prepararse, educarse, saber qué hacer, entender de que muchas veces la urgencia, como tú decías, uno vende, mete la información, envía, hace todo, ¿cierto? En una pyme. Claro. Y muchas veces esa urgencia de hacer todo o estar apurado haciendo cosas nos puede llevar a cometer errores, ¿ya? Pero si eso llegara a ocurrir, también es importante saber qué hacer. Sin duda, Entonces, es súper importante. por eso yo creo que ahí es importante lo que mencionabas tú. Uno, la preparación para poder prevenir, y por otro lado, el saber qué hacer. Sin duda. Siempre acompañado, ojalá, de una herramienta tecnológica que nos pueda dar soporte. Ojalá eso exista siempre y nosotros como partners es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Pero no se puede descuidar en ningún momento la preparación del cliente en cuanto a educación. Sin duda que sí. Sí, Mira, déjame agregar ahí por algo, favor, Juan Andrés. Carlos, Mira, por favor. Súper interesante lo que comentan porque, claro, a veces hablamos de las pymes que no tienen equipos TI o no tienen personas especialistas, pero la realidad es que las empresas grandes o las muy grandes a veces tampoco tienen, porque hay escasez de especialización. O sea, hoy día hay muchas soluciones tecnológicas, los ámbitos de digitalización van por varios carriles, entonces hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cloud, hablamos de soluciones, ¿no es cierto?, de automatización. Entonces, tener especialistas por cada línea, ni siquiera una empresa grande lo puede hacer. Entonces, por eso es importante, claro, asesorarse, buscar ayuda, pero también cuando nosotros hablamos de prepararse, o sea, qué cosas, por ejemplo, se podrían hacer, es conversar del tema, pero es decir, oye, ¿qué haríamos en nuestra empresa si nos atacan? Entonces, ¿qué le diríamos a nuestros proveedores? ¿Qué le diríamos a nuestros clientes? Entonces, quizá eso se puede conversar previamente, y eso no tiene que ver con tecnología, sino que tiene que ver con que, oye, vamos a operar manual, vamos a comunicar esto, vamos a decir inmediatamente, vamos a entrar a la página de la ANSI a informar, y eso que no lo hagamos cuando tengamos un ataque, porque eso puede pasar, sino que hagámoslo antes para que estemos preparados en ese sentido, solamente conversando, solamente definiendo, como decía Milton, dentro de esta tríada, en la parte de proceso, qué es lo que yo voy a hacer, y que todos lo sepamos, y con eso yo ya estoy un nivel más avanzado. Un paso más adelante. Mira lo que nos comenta Cristian Croqueville, creo que es importante a lo mejor desde tu experiencia, Milton. Dice, buenos días, ¿qué es una pyme para Entel en términos de ciberseguridad? Va a entrar la clasificación de facturación o número de trabajadores de lo que es la pyme hoy día a nivel de dirección del trabajo, impuesto interno. Más allá de una secuencia, digo desde el punto de vista de la ciberseguridad, como nos comenta Cristian, desde esta asesoría. Cuando no tengo un equipo interno, muchachos, corríjanme, tengo que asociarme. Lo que nos cuesta asociarnos en este país, por el tema de confianza, por el tema de todo lo que genera el trabajar en conjunto. Y desde esa perspectiva, cómo Entel te acompaña, y un poco tomando la pregunta de Cristian, desde más que es para Entel una pyme, desde una segmentación, es cómo te acompaña a una pyme desde el ámbito de la ciberseguridad. Sí, yo creo que hoy día ahí la respuesta es que para nosotros una pyme al final es un cliente que tiene su negocio, pero que él finalmente trabaja con proveedores, trabaja con clientes internos, externos,
y que tiene que sí o sí ocupar transacciones financieras, Claro. acceso al correo electrónico, ¿cierto? Tiene probablemente una conexión a internet donde almacena datos de manera local, o quizás en la nube. Entonces ahí es donde nosotros como Entel Empresa entramos. Tenemos distintos abanicos o portafolio de productos, y lo que buscamos es poder entregar ahí al cliente distintas facilidades para poder acercar la tecnología hacia ellos, y siempre nosotros aportando la mirada de seguridad. Nosotros siempre nos preocupamos que nuestros productos tengan esa patita de estar seguros, y que para el cliente sea lo más natural posible, para que el cliente sea entregarle un acceso a una cuenta de correo electrónico, y nosotros por detrás nos encargamos también de poner las capas de seguridad, de implementar los procesos para que en el caso de que ocurra una vulnerabilidad, acompañarlo en ese proceso de información. Entonces, para nosotros, como respondiendo ya a la pregunta, una pyme, no nos olvidamos que en el fondo son usuarios de nuestras tecnologías, y las soluciones tecnológicas que nosotros diseñamos y preparamos van pensados para todo tipo de clientes. En ningún caso hacemos diferenciación. Perfecto, buenísimo, Milton, gracias ahí por el detalle. Antes de continuar, justamente en este proceso de acompañar, en el proceso de capacitar, de asesorar, de poder acompañar a las pymes, un interesante video que quiero que vean, y ya les comento la vuelta de qué se trata, porque justamente nuestros partners de la comunidad Entel Empresa han estado, no solamente ahora, sino mucho tiempo acompañando a las pymes. Miren este interesante video y les comento. Las pymes y negocios del país han estado inmersos en un mar de dudas en cómo adoptar la tecnología que los empuje en su día a día. En Entel Empresas hemos estado construyendo un camino para ayudarlos. Hace más de 10 años asumimos este desafío y nació la plataforma de Comunidad de Empresas de Entel, un lugar de educación y acompañamiento para explicar de forma sencilla y didáctica el aporte y funcionamiento de la tecnología en los negocios. Para complementar este espacio digital y darle mayor visibilidad, en 2017 lanzamos el primer reality de las pymes en nuestro país, Digitalizados. Este programa de televisión, en sus 5 temporadas, ayudó a derribar mitos y a muchos negocios a entender cómo la tecnología y las herramientas digitales podían transformarse en un aliado de las pymes, consolidando a Entel Empresas como un socio clave en la digitalización de los negocios. Llegó la pandemia y la competencia ya tenía formatos similares, por lo que decidimos evolucionar y defender nuestro liderazgo. En 2023 lanzamos Misión Pyme, un programa de televisión que se adaptó a las nuevas problemáticas de los emprendedores, con un agente especializado que se infiltraba en los negocios para detectar problemas invisibles para sus dueños. El programa ofreció asesoría y acompañamiento en el proceso de transformación tecnológica. Este 2025 queremos seguir siendo líderes y hemos creado una nueva propuesta televisiva, llevando nuestro ecosistema digital a Mega, posicionando a la comunidad de empresas de Entel como el espacio para las pymes de Chile. El programa será conducido por el periodista Daniel Silva, quien recorrerá negocios a lo largo del país, dándoles visibilidad, conociendo sus historias y mostrando cómo la tecnología de Entel ha potenciado sus negocios. Desde Digitalizados hasta hoy, hemos crecido junto a las pymes, derribando barreras y entregándoles herramientas para transformar empresas, conectar historias y potenciar sueños. Porque cuando una pyme avanza, todo un país progresa. Pronto, por Mega, Comunidad de Empresas de Entel, el espacio para las pymes de Chile. Entel Empresas, contigo en todas. El espacio para las pymes de Chile, a través de las pantallas de Mega, un año más, un nuevo docu-reality, un nuevo seguimiento que hacen nuestros amigos de la comunidad Entel Empresa a las pymes, donde las asesoran, donde las capacitan, no solamente en ciberseguridad, que nos estamos conversando hoy día, sino en muchos otros conceptos, y vieron un poco lo que fue el desarrollo de las temporadas anteriores desde el punto de vista de poder acercar los conceptos y la asesoría desde el punto de vista de los negocios, de uno a uno, con acompañamiento, con un agente. Me acuerdo de la campaña de la Misión Pyme en los años anteriores, donde se infiltraban en los negocios, y muchos de ustedes, o negocios como los de ustedes, se van a ver reflejados muy pronto a través de las pantallas de Mega, para que puedan ver esa secuencia, esos capítulos de lo que será el nuevo docu-reality de Entel Empresas.
Les comentamos en algún minuto y muchos han estado participando a través del chat, obviamente con sus consultas, de que teníamos un premio al final, y es por ello que acá les estoy comentando lo que vamos a estar sorteando: un set parrillero, para que los que les gusten la parrilla, para que les gusten una tablita junto a nuestros panes de Entel Empresa y Internet Seguro, un set de cuchillos para la parrilla, bien 18ero, me estoy adelantando, muchachos, a la fecha, ¿no? Pero bueno, el asado siempre está, pues se sido ayer con un triunfo de Chile, no lo fue, lamentablemente no. Espero que no sea el alero del fútbol que tengamos que hacer un asado, pero sí desde el punto de vista de que puedan participar a través del chat, a través de sus comentarios, de las consultas, que al final vamos a elegir con nuestro invitado del día de hoy a la mejor pregunta, pero al más participante, al que más haya generado en la conversación. Así que a la espera de que ustedes también puedan participar y este humilde regalo también se pueda ir hacia ustedes. Recordar también la comunidad de Entel Empresas, como está ahí, poder acercar, digamos, más conceptos, más o información, para que ustedes lo puedan agendar y desde esa perspectiva se puedan registrar en la comunidad de Entel Empresas y poder ser parte de esa comunidad con mucha información. Don Juan Pablo, me paso a este lado de esta conversación que hemos tenido entre los tres, muy gentil, desde el punto de vista de cómo centrarnos desde el punto de vista de la ciberseguridad, un poquito que también nos puedes complementar de tu visión desde Fortinet, que se encargan de la seguridad de muchas empresas, y desde esa perspectiva poder generar, digamos, la instancia de acercar, digamos, todo tu conocimiento a lo que son nuestras pymes del día de hoy. Sí, oye, encantado de poder hablar estas cosas con usted. Hoy día queremos profundizar un poco más lo que nos comentaba Milton, porque hablamos de ciberseguridad, en general hablamos de la ley marco de ciberseguridad. Entonces, la atención durante esta semana ha estado muy fuerte centrada en eso, pero lo importante es que el marco regulatorio es bastante complejo, la verdad. Entonces, hay muchas leyes. Tú sabías, por ejemplo, que hay una ley que decreta que octubre es el mes de la ciberseguridad. Sí, y eso es súper importante porque también nos permite traer, me estoy adelantando más que tú, Andrés. Después del 18 después del 18, pero nos permite, en el fondo, instalar el tema, pero hay mucho marco regulatorio. Entonces, hoy la ley marco en el fondo nos trae institucionalidad, trae beneficio, y lo que busca en el fondo, y eso es importante entender, es que el espíritu de la ley es que nosotros estemos más protegidos como sociedad, como país, en caso de una afectación grave. Entonces, por eso se habla, por ejemplo, de organismos de importancia vital, o sea, empresas que en el fondo, dentro de toda la cadena, su afectación podría generar una consecuencia terriblemente grave. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de transporte, claro, logística, una empresa, ¿no es cierto?, donde, no sé, se atiendan pacientes, donde pueda estar en riesgo la vida de las personas. Entonces, eso es un poco lo que protege la ley. Claro, por un lado trae obligaciones, pero por otro lado también nos trae algunos beneficios también y algunas oportunidades por ahí. Entonces, oye, no sé si podemos ver acá en nuestra slide de apoyo para profundizar un poco en esto de por qué es necesario legislar. Porque a veces, claro, yo soy pyme, oye, yo de nuevo me acuerdo de mi papá, y tiene, claro, le cae un cambio, por ejemplo, en la regulación de impuesto interno, ahora que estamos en la operación renta, oye, qué terrible. Entonces, siempre es problema. Entonces, hablamos de ley marco, hablamos de ley de protección de datos que vamos a ver, y hay otros marcos regulatorios. Entonces, como, oye, ¿sabes qué? Yo necesito vender, necesito... Sí, claro. Necesito hacer mi negocio. Entonces, bueno, esa es la idea un poco, de entender en qué estamos para que nos podamos ayudar. Entonces, pero es importante entender que la regulación y lo que busca es rayar la cancha, es ordenarnos. Entonces, porque hay aquí un balance. O sea, por ejemplo, es tener burocracia, es de hacer 5.000 revisiones versus inseguridad, por ejemplo, en las relaciones jurídicas, o tener también el uso de los datos. Hablamos de inteligencia artificial, nuevos modelos de negocio, qué sé yo, pero también hay que proteger el dato de las personas, de las empresas también, quizá la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, versus intercambiar. Entonces, la regulación lo que hace en el fondo es tratar de hacer un balance en esto, ¿ya? Entonces, para que podamos entrar en materia, tenemos la ley marco de ciberseguridad. Vamos a recibir muchas novedades, hay una nueva institucionalidad, hay multas también, hay algunas obligaciones, hay ciertas empresas que van a tener que hacer ciertas cosas que son los servicios esenciales, los operadores de importancia vital. Ya, pero hoy día y en este minuto está más de moda porque acaba, ¿no es cierto?, de entrar en vigencia, y las empresas tienen 2 años para adecuarse con la ley de protección de datos personales. Entonces, la primera pregunta que me haría yo como pyme, ¿me impacta o no me impacta? Claro. Y te diría que esta ley quizá impacta
mucho más a las pymes. Mira. Entonces, por eso es interesante que la conversemos. Entonces, uno habla de datos personales, pero bueno, ¿qué es estos datos personales? O sea, la primera pregunta también, o la segunda pregunta podría salir, ¿qué son los datos personales? Entonces, datos personales tiene que ver con todos los datos que tengan que ver con alguna persona. Estos no son datos de empresa, no son datos de otras cosas que no tengan que ver con, ¿no es cierto?, información que pueda individualizar a una persona. ¿Ya? O sea, puede ser el RUT, puede ser el nombre, la dirección, puede ser la patente del auto también. Pueden ser eventualmente datos sensibles, como por ejemplo, si yo estoy tomando un medicamento, por ejemplo, cuál es mi partido político, si es que estoy inscrito en alguno. Pueden ser muchos datos personales que en el fondo me identifican a mí y que pueden en el fondo afectar mi privacidad. Entonces, ¿por qué se busca proteger los datos? ¿Por qué se busca? Nosotros teníamos una regulación que es antigua, que era del año 99, ya que se llamaba protección de la vida privada, que salió un poco en el contexto de esto de DICOM, ¿no es cierto? Que en los años, oye, ustedes son más jóvenes, pero bueno, en los años 90 se discutió mucho respecto al tema de las deudas y todo eso, pero esa ley hoy día, con esta, la 21719, se actualiza y nos ponemos, ¿no es cierto?, a la vanguardia de lo que se hizo en Europa. Entonces, eso es bastante interesante. Entonces, primero, no importa el tamaño de la empresa. Todos tenemos que acá poner atención si es que nos impacta, siempre y cuando estemos manejando datos que sean de las personas. ¿Ya? Entonces, eso es súper interesante. Lo segundo es que así como la ley marco, que también en el fondo nos da una nueva institucionalidad, esta ley también tiene una nueva institucionalidad creando una agencia de protección de datos. Entonces se crea esta agencia en el fondo que se va a encargar de regular, de hacer cumplir la ley y en el fondo también eventualmente de aplicar multas cuando se hayan, ¿no es cierto?, afectaciones o violaciones a la empresa. Entonces acá, de nuevo, tenemos que hacer un montón de cosas. Lo primero es entender esto, pero también el llamado a la acción es ahora porque, no sé si les comenté, pero las empresas hoy día tienen 2 años para adecuarse. Y esto pasó en España, pasó en Europa, que los 2 años que también se vieron en este caso fue por ahí por el 2015, 2016, para esta ley famosa que es la Ley General de Protección de Datos, fue poco el tiempo. ¿Ya? Así que eso es un poco el contexto, Andrés, Milton, de lo que queremos aquí hablar. Interesante lo que decía Juan Pablo viendo la lámina, porque finalmente no solamente desde el impacto que hoy día los datos son todos sensibles desde todo punto de vista y desde todo lo que tú decías, sino que se crea una agencia, hay un tiempo de implementación, pero hay multas. Aquí ya entramos a que duele el bolsillo si no se ocupar bien desde el punto de vista del dato, no se ocupar desde el punto de vista de la información que yo requiera. Como tú decías, no solamente información sensible, mis clientes, ¿qué hago con esa información? Me imagino que en esto apareció una consulta que le tengo por ahí de los spam telefónicos, ¿no?, que estamos en el día a día, se generaron números 800, creo, 609 para poder identificar. Todo va para allá, Juan Pablo, desde el punto de vista de poder canalizar y achicar la pelota, desde el punto de vista no solamente de los datos, sino de la vida diaria de uno. Sí, justamente. Es que acá, y aquí es importante entender el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu es que no es prohibir el uso de datos, sino que hoy día las empresas los necesitamos. O sea, yo necesito mi base de clientes para poder contactarlo. Sí, claro. Necesito saber el número del proveedor para poder llamarlo y pedirle cosas. Entonces, no se trata de limitar el uso, sino que en el fondo es que hayan mecanismos legales para poder usar esos datos, pero lo importante es que yo utilizo esos datos para un fin específico. Entonces, imagínate que yo soy, que este es el ejemplo clásico que se da, soy una farmacia, por ejemplo, y yo pido los datos de mis clientes para tener una base para hacerle oferta, porque son clientes, ¿no es cierto?, y tengo un sistema de puntos. Entonces, lo que a mí no me gustaría, quizás como consumidor, es que ese dato de la farmacia, por ejemplo, se lo entregue a otra empresa. Y que ni siquiera se lo entregue, Juan Pablo, se los venda. Aquí hay negocio detrás. Y hay negocio. Entonces, exacto. Entonces, yo como consumidor quedo mal, porque justamente como tú decías, después llegan, me empiezan a llamar, me molestan. Entonces, eso es un poco lo que se quiere regular, eso se quiere ordenar. Pero lo interesante también, Andrés, es que antiguamente la base de licitud que se llama, que es el derecho de usar el dato, era solamente el consentimiento. Entonces tú te has dado cuenta cuando tú entras a una página y te dicen, bueno, acepta todos los términos. Que no lees, que no leemos. Y no lo vas a leer porque es una lata, pero así mundialísimamente grande. Entonces
Tú le pones a aceptar. La idea es ordenar un poco para que también lo que a ti te transmitan sea simple y que en el fondo tú también como titular de los datos, porque las personas somos dueñas de los datos y eso la ley lo deja claro, no son las empresas, sino que son las personas, que en el fondo tú tengas el derecho, por ejemplo, a borrar esos datos. O sea, yo te entregué mis datos, pero a lo mejor yo después quiero, ¿sabes qué? Yo no quiero que tengan mis datos. Listo. Y yo tengo ese derecho a rectificar, a cancelar, ¿no es cierto? Y en el fondo que yo como titular pueda ejercer mi derecho y la agencia en el fondo me va a proteger. Entonces, aquí ahora desde el lado empresa, claro, yo manejo datos y manejo datos de antes, entonces tengo una serie de obligaciones que cumplir y ahí es donde vienen un montón de recomendaciones, un montón de acciones, un montón de cosas que en el fondo todo el mundo hoy día está hablando, desde las empresas más grandes hasta las más pequeñas, porque claro, cuando me hago la pregunta, finalmente la mayoría de nosotros manejamos datos. Sin duda que sí. Mira, Juan Pablo, que nos suma Jazmín Cáceres. Gracias, Jazmín. Dice, buenos días, espero que estén bien. Gracias, Jazmín, espero que tú también. ¿Cuál es la mejor manera de cumplir con esta ley de protección de datos? Más que un decálogo, quizás, Juan Pablo, pero lo comentaba un poco en la lámina anterior, porque finalmente hay que cumplirla. Y los que están manejando, ¿hay una manera, una forma de poder hacerlo de manera correcta? Sí, mira, oye, al final de la slide lo vamos a profundizar, pero para no dejar la pregunta... Mira, me adelanté, Jazmín. Para no evadirla, vamos a dar un poco de luces de cómo hacerlo. O sea, lo primero acá... hay que entender cuáles son las implicancias. O sea, lo primero es un diagnóstico. Entender, claro, si yo manejo datos y entender cómo lo estoy manejando. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Aquí, si nosotros aplicamos para la ley, lo importante sería, claro, asesorarnos del punto de vista legal y tecnológico. Legal y tecnológico, son ambas cosas. Ya, entonces, aquí va a depender, porque si mi negocio está centrado en datos, posiblemente tenga que usar por ahí algún, no sé, nombrar algún encargado, qué sé yo, pero nada, si mi pasada por los datos, mi manejo con los datos no es algo que sea tan, digamos, tan frecuente o tan recurrente de alguna manera, quizás son menos las obligaciones que voy a cumplir, pero eso es lo primero, es un diagnóstico, es una asesoría, después es utilizar tecnologías, porque aquí sí o sí voy a requerir soluciones tecnológicas, ¿no es cierto? Y en el fondo... como siempre lo decimos, la educación. Hablamos recién de ciberseguridad, que es importante que nosotros en el fondo podamos, ser conscientes, pero acá también tenemos que ser conscientes del tratamiento de los datos. Vamos a entender un poquito más. Avancemos entonces, señor director, si nos ayuda, porque teníamos la lámina. Me adelante. Sí, Jazmín claro. nos ayuda a adelantarnos. No, pero por supuesto, o sea, si finalmente se trata de eso. De todas maneras. Se trata de eso. Así que, nada, aquí para entender un poco los datos, aquí la ley habla de datos personales, ya no tiene que ver con datos, pero en general, cuando uno quiere proteger los datos, porque hablamos de proteger los datos, queremos protegerlas, por ejemplo, de lo que se llama exfiltración, que en el fondo pueda venir, claro, por ejemplo, un ciberdelincuente me roba esos datos y después los quiera vender. Pero también tiene que ver en el fondo con con protegerlo de pérdida accidental. Y por eso este slide es buena. Porque a veces digo, ¿sabes qué? Oye, yo no soy una farmacia que después voy a venderle a alguien. Yo cuido. Son mis datos de clientes, por ejemplo, que son personas. Yo los cuido, los quiero cuidar. Oye, con el mayor recelo. Pero de repente puede haber algo que sea no intencional, que no tenga una motivación maliciosa, y eso sí también en el fondo la ley lo castiga. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo trabajo en una pyme, soy un colaborador y me quedo tarea pendiente, entonces, claro, copié algunos datos que tenía que manejar, ¿no es cierto?, donde habían datos de cliente y que más encima eran sensibles, me los llevé para la casa, los puse en un pendrive, después el pendrive se me perdió, y esos datos por ahí cayeron en malas manos. Entonces, en ese caso estamos hablando de algo accidental, ¿no es cierto?, que no tiene una motivación maliciosa. Entonces, por eso es bueno hablar de esto, por eso hablamos de este cuarto pilar oye, gracias por la pregunta, porque nos ayuda también ahí a dirigir un poco la conversación respecto a que tenemos que tomar acciones conversando, entendiendo, educándonos, concientizando, para que todas las personas en las que trabajamos dentro de nuestra empresa, en el fondo, sepan que los datos de clientes son delicados y que el mal uso
no solamente, no, o sea, porque hablamos de multas, sino que, o sea, hoy día el espíritu de la ley no es pasar multas, sino que es proteger esos datos sensibles y es proteger también la reputación de mi empresa. Es permitir, por ejemplo, o sea, si yo cumplo con esta ley, también quizás me permite trabajar, ¿no es cierto?, con otro tipo de clientes, con otro tipo de empresas donde por ahí tienen regulaciones que son más exigentes. A tu juicio, tomando un poco, Juan Pablo, que nos comenta Ismael Angan. Gracias, Ismael. Dice, ¿qué pasará con las plataformas que exponen nuestros datos como Rutificador y los buscadores de patentes? ¿Habrá un antes y un después con esta ley? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, esas cosas, en el fondo hay, a veces, claro, estas herramientas por ahí las usamos, pero sí, o sea, todas estas bases de datos que andan dando vuelta a veces, por eso, o sea, yo como titular de datos, yo tengo todo el derecho a, yo no quiero estar en esa base de clientes, o sea, porque por ahí, claro, detrás de estas organizaciones que a lo mejor hasta antes de esta ley no eran ilegales, hoy día, claro, de aquí en adelante el panorama cambia. ¿Ya? Y posiblemente haya nuevos servicios, porque a lo mejor yo como titular voy a querer dar mis datos para que en el fondo otros los busquen, y a lo mejor yo sí quiero recibir ofertas, yo sí quiero aparecer acá, pero lo importante es que haya ese control y esa regulación. Oye, excelente pregunta, muchas gracias. ¿Tenemos algunos apoyos más todavía para ir viendo? Tengo algunas consultas también, pero para ir generando, digamos, la conversa entre todos desde el punto... Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, lo importante quizá es esto, y aquí ahí es donde nos adelantamos la pregunta, así que ya la respondimos muy general, vamos a profundizar un poquito más para que acá sigamos conversando. Oye, primero el diagnóstico, es entender qué datos guardo, ¿no es cierto?, dónde los guardo, cómo los guardo, o sea, manejo datos de cliente, manejo datos personales, de acuerdo a la definición de la ley, sí, manejo datos de, oye, tengo acá, no sé, un listado de nombre, de root, ¿no es cierto?, de patente, de direcciones, qué sé yo, de mis clientes. Entonces, esos datos en el fondo los tengo guardados en un Excel, por ejemplo, o los tengo en una base de datos, lo tengo en un ERP, a lo mejor, pero a lo mejor yo no tengo un RP, un CRM, no tengo un sistema sofisticado, pucha, y los tengo en papel, también puede ser. Un Excel. En un Excel, que es lo más típico, ¿entiendes? Entonces, eso. Ahora, esos datos en el fondo, ¿yo cómo los protejo? O sea, ¿qué tan desprotegidos están? Entonces, esas son las preguntas que me tengo que hacer. Entonces, acá hay metodología, y acá es interesante también asesorarse con, por ejemplo, Entel, que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, en decir, ok, vamos a hacer una serie de preguntas, que aquí esta palabra suena sofisticada como assessment, pero en el fondo es un diagnóstico a través de preguntas, a través de un cuestionario, donde, claro, me empiezo, oye, ¿cómo manejo los datos? O puedo decir, ¿qué hago en caso de una filtración de datos? ¿Cuáles son las acciones que tomo? Claro. ¿Le aviso a los clientes? ¿No le aviso? Entonces, pero también, o sea, pueden haber otro tipo de datos, ojo, pueden ser también de proveedores, ¿viste? Pueden ser datos, a lo mejor, yo hoy día soy una pyme del mundo financiero, y yo trabajo con estos datos, por ejemplo, con datos mucho más sensibles, a lo mejor, que son el número de tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo los protejo? ¿Cómo, en el fondo, cuáles son las acciones, cuáles son los procesos que tengo? Oye, tengo actividades de concientización, capacitación, y eso me pone en un nivel. Entonces, si yo estoy en el nivel básico, entonces tengo que venir, ¿no es cierto?, y el llamado a la acción. Entonces, segundo, política. Privacidad, consentimiento, seguridad. ¿Cómo le tomo el consentimiento a los clientes? A los clientes. ¿Cuál es el proceso que tengo, por ejemplo, cuando llega un cliente y quiere borrar? ¿Sabéis que me quiero salir? Me quiero desuscribir. O sea, tengo algo automatizado, hay algo manual, hay un teléfono, hay un punto de contacto. Entonces, todo eso tiene que ver con política. Y lo otro con la seguridad. Mira, y esto es interesante. Yo, por ejemplo, puedo ser una empresa que tengo varios tipos de datos, y a lo mejor tengo datos críticos para mí, y los datos sensibles por ahí no están como dentro de mis datos críticos. Entonces, hoy día la ley lo que busca es que yo nivele hacia arriba, o sea, que proteja, si esto lo protejo muy bien y tengo soluciones tecnológicas aquí, que también la extrapole a estos datos que por ahí no estoy protegiendo tan bien. Entonces, hacer un ordenamiento. Una pregunta que se hace es, oye, pero esta ley es de aquí para adelante, o sea, todos los datos que yo capture, ¿qué pasa con los que tengo hacia atrás? También son considerados datos sensibles. Claro. Entonces, también es importante. Oye, tercero, tecnología, respaldos, por ejemplo. Respaldo, control de acceso.
visibilizar el tráfico, ¿no es cierto? Porque los datos no solamente están quietos, sino que también están en tránsito. A lo mejor yo tengo este dato y lo llevo, por ejemplo, a una nube, o lo llevo de un lado a otro, ¿no es cierto?, a través de un dispositivo físico. Entonces, es importante entender eso y tener cifrado. Y aquí lo conectamos un poco con la ciberseguridad. Y esto es interesante. O sea, hoy día la ciberseguridad y tener herramientas que nos ayuden a proteger estos datos de alguna manera me hace cumplir con estos dos marcos regulatorios. Y el último, la concientización, capacitación. Y lo más importante es que la ley también busca en el fondo un cambio cultural, evolucionar, ¿no es cierto?, hacia una cultura donde proteger los datos sea importante. Es aquí, déme un minuto, Juan Pablo, para poder enlazarlo con Milton y con la experiencia de Entel. Es aquí donde la figura del partner tecnológico veía los recuadros, ¿no? Y me hacía el punto de, bueno, es aquí donde, si yo no tengo en mi pyme esto, desde el punto de vista de poder acercarme o tener, más allá del concepto, el uso, obviamente hay un tema de usuario y de finalmente poder, pero hay una parte tecnológica que aparece dentro y ahí es donde Entel podría aparecer y debería estar apareciendo justamente en apoyo a las pymes, y que me consta que lo hacen, pero desde tu expertise, desde justamente en poder no incumplir una ley, que es lo que significa. Es correcto, efectivamente nosotros como Entel somos el partner que busca con soluciones tecnológicas solventar estas nuevas casuísticas de uso que se enfrentan las pymes. Ya. Pero igual, respecto a los 4 pilares que mencionaba Juan Pablo, también nuestro rol es ayudar en ese diagnóstico. Sin duda, ¿Es antes. cierto? Antes, porque el cliente, muchas veces las pymes no saben cómo abordarlo, entonces ahí el rol es más bien asesor, Ya. consultivo, digámoslo así, para poder acompañarlo y ayudarlo en la toma de decisiones de la solución tecnológica. ¿Ya? Lo mismo con la educación, ¿cierto? Es algo que nosotros también tenemos que transmitir y ayudar a que ellos puedan generar esa concientización, ese cambio cultural que comentaba Juan Pablo, es algo que también nosotros tenemos que hacer desde adentro para poder que nuestras soluciones tecnológicas también vayan en línea con ese cambio cultural. Entonces, y también es lo que mencionabas tú, estas dos leyes se conectan bastante, Sí, porque claro. en el fondo estamos hablando de que tenemos que proteger estos datos personales. Juan Pablo mencionaba también que hay puede ser una protección o alguna brecha que pueda ser intencionada o no intencionada, puede ser accidental, ¿cierto? Y ahí es donde esta ley de ciberseguridad aparece, ¿ya? Como nosotros podemos proteger la red del cliente, los accesos a internet, los respaldos de información en la nube, ¿cierto? Y ahí es donde nuestras soluciones tecnológicas de red, de ciberseguridad, se enlazan con la ley de protección de datos. Entonces al final son dos normativas, dos leyes que no son excluyentes en ningún caso, van muy de la mano, ¿ya? Y que buscan el mismo espíritu, que es lo que decía Juan Pablo, que las personas puedan estar mucho más tranquilas con su información, que ellos puedan tener la certeza de que sus datos no están siendo usados de manera maliciosa o sin su consentimiento, y también que las empresas que manejan esos datos o información relevante, los operadores de importancia vital, permitan que los distintos usuarios, todos nosotros tengamos acceso a los servicios críticos, a la comunicación, al transporte, a la red de salud, por ejemplo, que es donde finalmente todos necesitamos esos sistemas o esos accesos a servicios, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro. son dos leyes que van muy de la mano, se relacionan y se necesitan, y ahí está nuestro rol como partners de poder asesorar a las pymes en este proceso de transformación, que no es de la noche a la mañana, como bien decía Juan Pablo, es un periodo, es un camino. Sin duda que sí. Mira, quiero sumar a nuestros conectados que hayan dejado sus comentarios, sus preguntas, si les parece, muchachos, en esta parte desde el punto de vista de sus consejos y obviamente su experiencia. Por ejemplo, Marcos Díaz, gracias Marcos por estar ahí, dice: estimado, soy una persona natural de 69 años que maneja recursos humanos. ¿Y qué se hace, entre paréntesis, detectar un engaño cuando es una inteligencia artificial donde la página es perfecta y sin fallas de ortografía y te indica que debes ingresar para corroborar datos de mi compra, sabiendo que yo efectivamente he efectuado muchas compras a diferentes locales, por ejemplo, comerciales? ¿Existe algún camino para detectarlo lo real o lo irreal? Wow. ¿Qué dice la experiencia, muchachos? Sí, uy, gracias por la pregunta. Oye, es súper buena pregunta porque hoy día, como comentábamos al comienzo, es cada día más difícil detectar. Mira, acá lo importante, los consejos han ido evolucionando. Antes, oye, Milton, es bueno el ejemplo que da de la inteligencia artificial. Antes, oye, si veíamos una falta de ortografía de un banco, por ejemplo, era como raro, pero hoy día ya no estamos en esa situación. Recibimos un mensaje de voz o recibimos un video que parece ser de una persona y puede ser estos deepfake que se llama, Sí, que son sí. estos hechos falsos. Nosotros acá
lo que tenemos que hacer es como, quizá el mejor consejo que podemos dar es volver como a las bases. O sea, hoy día los cibercriminales buscan amenazar, ¿no es cierto?, a través de la urgencia, de la intimidación. O sea, siempre que a nosotros nos busquen tomar una acción urgente, tomar una acción que si no la hacemos vienen las penas del infierno, entonces que en el fondo nos da poco tiempo para reaccionar, tenemos que sospechar. Puede ser verdad, porque a veces la dinámica de una organización o en dinámica familiar incluso se dan urgencia. Pero claro, si yo recibo un mensaje, oye, ¿sabes qué? Justo estoy haciendo una transferencia, por ejemplo, estoy pagándole a un proveedor y me llega un mensaje y me dice, oye, urgente, necesito el pago, y yo sé que es urgente, pero me dice, cambiaron los datos de la transferencia. Entonces, esas cosas son, en el fondo, yo tengo que sospechar y a lo mejor exagerar y quizás buscar otro canal de comunicación. Entonces, si me están pidiendo hacer algo, quizás me están pidiendo por correo, le puedo escribir por WhatsApp o lo puedo llamar por teléfono a la persona y poder hablar y en el fondo corroborar. Y a lo mejor voy a exagerar y yo, para contarle un caso personal, a mí me ha pasado también, pues me ha pasado que el otro día me escribió una persona para pedirles que le transfiriera. Yo dije, ay, aquí me quieren engañar, y era real, era efectivamente una persona que me estaba pidiendo ayuda, pero claro, estuvo bueno hablar y comprobar, sí, claro. Y listo, nos quedamos tranquilos y no pasó nada. Así que eso es volver a lo humano. A veces como que en este mundo acelerado, inmediato, a veces tomémonos un poco de tiempo porque eso en el fondo nos puede salvar de... Claramente que sí. Sí. Y lo otro también para complementar, lo mencionábamos antes, el saber qué hacer si me pasa. O sea, supongamos que no me di cuenta del phishing era perfecto y pasó, pero me doy cuenta una hora después qué es lo que realmente yo haría para poder solventar eso, el error. ¿Ya? Le informo a alguien qué proceso tengo que tomar, yo informarle a mis clientes, a mis colaboradores, lo publico, no lo publico, empiezo a trabajar a mano, como decía Juan Pablo, es saber qué medida de mitigación y posterior yo tengo que hacer para poder volver a solventar lo que me pasó. Sin duda que sí, sin duda que sí. Vamos a sumar más experiencias, más comentarios, más de todos ustedes que están ahí al otro lado conectándose. Por ejemplo, Martín Vera, mira la experiencia de Martín. Estoy trabajando en una empresa que al principio no tenía un área de TI y cuando recién ingresé a implementar esa área tenían muy poca seguridad tanto la empresa como los computadores, que finalmente hubo un upgrade. Y quiero saltarme a la pregunta que también vi por ahí desde el punto de vista de las soluciones. A ver cómo Cristian González dice, ¿qué recomendaciones podrían darnos para mantener libre de software malicioso en nuestros dispositivos? Estamos hablando de celular, notebook, PC. Al menos le pondría un antivirus, queridos míos, desde la ignorancia, pero me imagino que eso no es suficiente. Pero enlazando un poco la experiencia de Martín, que de nada empezaron a generar un área TI o un pequeño módulo de seguridad, a lo que nos comenta, nos pregunta hoy día Cristian, desde el punto de vista, ¿hay un desde poder mantener mis equipos seguros? Sí, oye, muy interesante la pregunta. Bueno, Milton podrá aquí también complementar, pero... Mira, hoy día lo importante es entender lo siguiente, que nosotros no podemos evitar un ataque, o sea, eso aquí no existe ninguna fórmula mágica. Nosotros, como con varios años en tecnología, seríamos muy irresponsables si les dijéramos, oye, mira, tú con esto quedas totalmente protegido. Entonces, lo importante es recorrer un camino. Ya recorrer un camino, porque también el cibercrimen evoluciona como lo veíamos al comienzo. Entonces, hoy día, si yo quiero proteger dispositivos, lo mejor que uno puede recomendar es una solución para, ¿no es cierto?, proteger estos dispositivos. Antes, claro, se hablaba de antivirus, que en el fondo ayudaban, pero hoy día también está evolucionado. Claro, y se habla hoy día, por ejemplo, de los, no sé, de los EPP, y perdonen que salga con millones de siglas, ahí por eso también está un poco la invitación a que se asesoren y todo esto, que conversemos esto, y después los EDR, que son todavía más sofisticados, son herramientas que tienen inteligencia artificial, que permiten hacer análisis forense, que permiten protegernos de malware nuevo, que eso es interesante, o sea, de cosas... O sea, software malicioso que está recién salido del horno, que nunca se ocuparon, en el fondo hoy día sí hay maneras de protegernos. Ahora, claro,
yo puedo no tener nada a tener hasta lo más sofisticado. Lo interesante es saber para la realidad de mi negocio, tanto, ¿no es cierto?, de cuál podría ser la afectación, pero también del punto de vista presupuestario, que yo pueda tener un roadmap, que yo pueda tener un camino, que pueda tener un acompañamiento, que me pueda asesorar con alguien que me pueda ayudar y a lo mejor yo no adquirir software, alguien que me pueda dar un servicio y todo el tema. Nosotros hoy día en ciberseguridad también es importante decir esto, que tenemos muchas cosas. Siempre hacemos bromas que, oye, salió un problema, quiero proteger el dispositivo, solución acá EDR. Quiero proteger la nube, solución no sé cuánto. Quiero proteger, tengo una página web, ¿cómo la protejo? Otra solución. ¿Cómo protejo mi red? Tal. Entonces, hoy día nosotros no queremos tampoco enredarnos. O sea, por eso a veces se habla de arquitectura. Entonces nosotros queremos en el fondo dar una solución integral, una solución simple también para no entrar en tecnicismo, sino que dar una solución simple, integral, y en eso hay varias opciones, va a depender un poco de la realidad, por eso es importante que nos podamos asesorar ahí. Milton seguramente tiene también. Y a propósito del comentario del rol del TI en la organización, ¿cierto? Igual es algo que ha ido evolucionando, pues yo diría hace 10 años atrás el rol del TI era conectar un dispositivo, un computador, probablemente internet, ¿Ya? Y sería, ¿cierto? Claro. Llegaba hasta como por ahí. Pero con el tiempo eso ha ido evolucionando. Hoy día tenemos cierta información alojada en la nube, otra interna en servidores internos, páginas web, publicamos servicios, tenemos personas que se llevan trabajo para la casa, ¿cierto? Y necesitan conectarse de forma remota a la organización mediante una manera segura, ¿cierto? Entonces ahí el rol del TI ha tenido que ir evolucionando. Y como dice Juan Pablo, han ido también apareciendo soluciones tecnológicas que acompañan toda esa evolución de las necesidades. Y finalmente, para responder la pregunta, efectivamente hay formas de proteger a los dispositivos, tanto dispositivos móviles, computadores, etcétera, que son estos EDR u otros accesos también, tecnología, pero que solventan esta necesidad de poder proteger específicamente los dispositivos y a los usuarios, mediante distintas técnicas con inteligencia artificial, generalmente, para poder también ir a anteponerse a los ataques que generalmente son nuevos y van evolucionando. Sin duda que sí. Claramente que sí. Mira, a propósito de lo que nos comentaba, a modo de spoiler, ¿no? Lo que nos comentaba justamente Martín Vera dice, ¿afectaría más tener los datos guardados en la nube? Es más recomendable tenerlos respaldados de manera local, es decir, en un computador, o la nube está resultando igual o menos segura, un poco lo que comentabas tú, Milton, desde el punto de vista de, claro, hoy día todo nos lleva a la nube, los computadores cada día menos capacidad de disco duro para que te vayas a la nube, el respaldo en la nube, la seguridad en las nubes. Las implicancias de la seguridad o los ciberataques están en ambas, tanto a nivel local como a nivel de nube, Juan Pablo, igual, llamémoslo, desde el punto de vista de la afectación. Sí, eso es una excelente pregunta, porque es un tema que siempre aparece hoy día también. Cuando hablamos de nube, una tecnología súper instalada que utilizan muchas empresas. De hecho, hay muchas pymes que todo su TI está en cloud. Entonces, esto es súper interesante. Acá creo que lo hablamos en otras ocasiones, pero derribemos el mito que la nube es intrínsecamente segura. Entonces, la nube intrínsecamente no es segura. Hay una cosa que se llama modelo de responsabilidad compartida. Entonces, a veces nosotros tenemos ciertos servicios en cloud donde, por ejemplo, los datos que están ahí son de responsabilidad mía y no de la nube. A lo mejor yo tengo un software como servicio en la nube, pero claro, el acceso a esas, por ejemplo, usuario y contraseña, esas credenciales, si yo las pierdo, finalmente puede entrar otra persona y puede acceder. A veces, claro, las personas, por ejemplo, empresas que desarrollan en la nube, que tienen otro tipo de servicios más avanzados, no sé, pues en las nubes públicas, estas que, ¿no es cierto?, todo el mundo utiliza ahora, a veces hay problemas de malas configuraciones. Hay, por ejemplo, acceso abierto, no sé, a veces escritorios remotos, a veces estos buckets, estos repositorios de información que están también de fácil acceso. Entonces, la nube, para responder la pregunta, no es intrínsecamente segura, hay que protegerla, pero de manera distinta a como se protege el on-premise. ¿Ya? Entonces, hay soluciones para ambos casos, se puede proteger, y hoy día el escenario quizás más complejo es que tenemos cosas locales y cosas en la nube, que se llama el mundo híbrido. Existen soluciones para proteger, ¿no es cierto?, ambos mundos tecnológicos. Ahí nosotros también los podemos ayudar, ahí podríamos, hablar muchísimo de eso, pero lo interesante es que hay soluciones. Sin duda que sí. Mira lo que nos va sumando. Gracias, Juan Pablo, gracias, Milton, por esta, y a ustedes por, obviamente, esta conversación que sin duda está muy enriquecedora. Por ejemplo, Mariela Fernández dice, ¿cuáles son las opciones integrales cuando eres una pyme y no tienes TI?
Hay muchos software, lo convertamos a nivel internacional, pero no son adecuados ni en costo ni en recursos humanos para una pyme. Y ahí me tomo quizás, Milton, desde el punto de vista de cómo esa solución está acorde a mi negocio y no a los estándares que hoy día puede exigir o existir desde el punto de vista de costo, como dice Mariela, o desde el punto de vista de lo que me sirve. Yo a veces necesito esto, pero me estáis ofreciendo una botillería o me estáis ofreciendo un almacén de botellas. ¿Es donde ahí la primera conversación cuando me asesoro es sumamente importante? Ahí es donde es importante, porque en el fondo nosotros también como partner tecnológico y generador de soluciones para las pymes, también tenemos un rol de ir desarrollando soluciones de acuerdo al mercado, ¿cierto? Lo que van necesitando las pymes. Entonces, para nosotros es algo que estamos realizando constantemente, ese rol de ir evolucionando en conjunto con el mercado, con la ley, con el negocio, el ir agregando nuevas capas de valor, nuevas soluciones, nuevos productos, e ir ampliando nuestro portafolio de manera a poder ir solventando lo que te hacían ahí en la pregunta, ¿cierto? Sabemos que hoy día muy probablemente estas leyes que están apareciendo hagan que aparezcan necesidades específicas nuevas, que nosotros vamos a tener también como partner, ver cómo ayudamos a los clientes a poder solventarlo. Entonces, algo que claro, para nosotros como Entel es algo que hacemos constantemente, estar evolucionando, mirando, tanto dentro del país como fuera, soluciones tecnológicas nuevas que se puedan adecuar a las necesidades, tanto en alcance como en costo. Sí, claro, el bolsillo. Es importante. Lo destacan. Sí. Sumamente importante. Mira lo que nos suma también Víctor Paillán. Gracias, Víctor. A propósito de la inteligencia artificial. Como usuario de ChatGPT, por ejemplo, estoy expuesto a un ciberataque y cómo puedo tomar resguardos. Y lo llevo más allá, muchachos. Gemini, cualquiera de lo que hoy día puede existir que ni siquiera sé los nombres. Uno está más expuesto porque nos empezamos a poner, nos ponemos o no somos muy seguros o nos ponemos hipocondríacos con la seguridad, porque pensamos que cualquier cosa al hecho de abrir el computador voy a ser atacado. Manteniendo ese equilibrio, que siempre es interesante dentro además de los negocios. El ocupar más o menos una herramienta de inteligencia artificial o con más o menos años en el mercado, ¿te genera una mayor vulnerabilidad o una brecha mayor? Sí, efectivamente. O sea, aquí siempre hablamos en ciberseguridad, que no sé por qué nos gusta decir eso como la expansión de la superficie de ataque. Entonces, antes, oye, yo usaba solo correo y WhatsApp, después empecé a usar nube, listo. Recién hablábamos de nube. Oye, tengo un sitio web, listo. Otro punto más de acceso. Oye, tengo dispositivos que quiero conectar a internet, tengo, no sé, dispositivos IoT, ¿viste? Estas cosas que en el fondo antes no se conectaban, pero hoy día se conectan, que a lo mejor, no sé, en una planta, tengo un sensor de no sé qué, que lo conecto a internet. Entonces, mayor. Ahora, esta herramienta, este famoso ChatGPT, estos prompts, que en el fondo, oye, nos traen muchas ventajas. Yo creo que todos nosotros hablamos un par de minutos, de horas algunos con ellos, pero de alguna manera nos traen ventajas, permiten, no sé, por una suscripción de 20 lucas, permiten transformar totalmente nuestra productividad. Pero claro, efectivamente hay riesgo y es importante decirlo. O sea, por ejemplo, imagínate que yo desarrollo y yo tengo código o tengo datos, ya que hablábamos de protección de datos, y yo los pongo en GPT para que en el fondo GPT me pueda decir algunas cosas, y ahí justamente puede haber una brecha porque puede haber, ¿no es cierto?, un tercero, puede haber un intruso que me pueda quizás robar mi cuenta y pueda tomar esos datos. Ya, entonces, efectivamente, la respuesta es sí, están más desprotegidos. Pero también, de nuevo, ¿hay soluciones para eso? Sí, hay soluciones para eso. Entonces hoy día también, no quiero entrar en tecnicismos, pero se habla de soluciones de DLP, ¿no es cierto? De Data Loss Prevention, o sea, de prevención de fuga de datos, donde también a veces se alerta también a los usuarios, se alerta en el fondo, se protege de manera automatizada y tecnológica con una solución, ¿no es cierto?, para evitar problemas al usar esta herramienta y que en el fondo, más que prohibir, se puedan utilizar de manera segura. Sin duda que sí. Nos suma también mirar la experiencia de Marcelo Carrasco. Gracias, Marcelo, por compartirla. Dice, como jefe TI tengo sistemas de seguridad y respaldos, pero mi tercer resguardo es un respaldo fuera de la oficina y manual, todos los días a las 12 de la noche, ya que nada me resguarda 100% y así puedo dormir tranquilo. Más vale prevenir que curar, ¿no, don Milton? Sí, está bien. De hecho, eso es una de las políticas, siempre se escucha, Juan Pablo seguramente también la conoce, es respaldar en distintas instancias, ¿cierto? Y de distintas maneras. Está perfecto lo que hace ahí, en la nube y también de manera física, local, agotar las instancias cuando se tienen estos datos que son realmente de importancia vital. Sin duda que sí. Mira, Lester Saavedra o Lester Fibla, gracias. ¿Existe algún cálculo de
¿cuál podría ser el costo para una pyme de implementar toda la tecnología necesaria? A priori, pienso solo en el hecho de permitir borrar los datos personales en un sistema y todas las implicancias que eso tiene para mantener la integridad del resto de la data y el desarrollo en programación que todo ello implica. Típicamente en una factura van datos personales, nombre, root, teléfono, email. Si alguien pide borrar sus datos personales, estos datos deberían borrar también de la factura. O sea, ¿existen excepciones o no? Me imagino que sí. Quiero partir de atrás para adelante, Juan Pablo. Sí, me imagino que habrán excepciones y habrá un marco desde el punto de vista de que los que van dentro de una factura en un proceso comercial no requiera, obviamente, a lo mejor a lo más dejarás de ser mi cliente y a lo mejor te facturo más, pero con esos datos de tener que entrar a un sistema o a impuesto interno, que mucho facturación electrónica, no creo que llegue para allá. Corrígeme si estoy lo correcto. Sí, oye, interesante la pregunta, porque claro, oye, esta es la reacción en el fondo de cualquier empresa, o sea, no solamente pyme, cualquier empresa dice, oye, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar? Porque yo solo me imagino, claro, o sea, es que está súper, me encanta cómo grafica, yo solo me imagino lo que es tratar de borrar un dato que debe estar como repartido por todos lados porque tengo una transaccionalidad gigante. Entonces, claro, efectivamente, yendo de atrás para adelante, lo interesante es entender que la ley da mayor juego para utilizar datos de manera legal. O sea, las bases de licitud antiguamente eran solamente el consentimiento. Pero hoy día no es solo el consentimiento, hay varios mecanismos que define la ley. Y eso es interesante porque de alguna manera, claro, por un lado hay multas, qué sé yo, pero por otro lado también da más juego ahí para que las empresas puedan manejar los datos. Entonces ahí la recomendación es revisar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley, las bases de licitud con las que yo estoy utilizando los datos. Ahora, ¿cuál es el costo estimado? ¿Cuáles son Sí. eso? Eso va a depender, Sí, va a me depender. imagino. Entonces por eso es interesante un diagnóstico y asesorarse, ¿no es cierto?, con empresas que sean especialistas en esto, que tengan personas en el fondo, tanto desde el punto de vista legal, pero más tecnológico, porque soluciones tecnológicas para resolver esto ya existen. Ya, claro. O sea, no es necesario ahí contratar programadores que vayan desde cero, sino que ya existen un montón de soluciones y ahí, ¿no es cierto?, Entel podría ayudarlos sin duda. Sí, y de hecho como en la misma línea de las soluciones y el sizing que hay que hacer para poder estimar qué es lo que realmente necesita, la cantidad de tráfico, volumen de datos que maneja una pyme, etcétera. Igual hoy día tenemos soluciones que son escalables en función de eso. Es decir, que en base a esa estimación de volumen de datos, yo te puedo entregar una oferta que se adecue a ese volumen. Los mismos servicios que son SaaS, ¿cierto? Como Exacto. en base al consumo, a lo que yo necesito, puedo pagar. Entonces, yo creería que hoy día estamos en un punto donde las soluciones tecnológicas, generalmente las de la nube, están construidas así, donde yo puedo pagar en base al consumo, a lo que necesito, y permite que el cliente no se pueda escalar en el fondo. ¿Ya? Que si hoy día estoy trabajando con 10 y mañana lo tengo que hacer con 50, me pueda cambiar de plan o de suscripción de forma bastante simple. Sin duda. Claro que sí, un poco lo que mostraba Olva desde el punto de vista que ese es el problema de los costos. ¿Cómo nos preguntaba Entel puede pensar en las pymes como apoyo que sea alcanzable? Tiene que ver mucho en eso, Milton. No tiene Sí. que ver, digamos, una estandarización de costos, una estandarización de lucas. Por eso es muy importante derribar el mito de esa primera conversación, que generalmente es gratuita, que no tiene que ver, digamos, por sentarme con Milton o el equipo de consultores de cualquier empresa en donde empieza a correr el taxímetro. No. En esa primera conversación es donde finalmente qué es lo que necesita, y obviamente habrán de menos costos, mayor costo, corrígeme Milton, y un poco llevando eso, haciendo la intro, desde la experiencia que te toca ver como consultor a diario con el segmento de empresas de diferentes tamaños, ¿cómo viene, más que la estadística, el día a día con las pymes? ¿Están más pymes sumando al tema de ciberseguridad y de otros conceptos de desarrollo de negocio? Yo te diría que sin duda sí. Se nota que ha habido ruido en los últimos meses en relación a la ley de protección de datos, a la ley de ciberseguridad. Hoy día pasa mucho que los clientes están acercándose a nosotros, a los distintos canales de contacto que nosotros tenemos y nos preguntan, oye, ¿esto cómo me impacta a mí como cliente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Cómo ustedes me pueden ayudar a poder cumplir con esto? Porque yo trabajo con este proveedor que es importante y es grande y me va a exigir ciertas cosas. Claro. Entonces ya están adelantándose, que yo creo que es súper bueno, es súper beneficioso porque en el fondo va en la línea de lo que hablábamos, cómo nos preparamos, ¿ya?, para cuando esto ocurra. Y yo te diría que está pasando. Hay bastantes pymes que ya se están acercando a nosotros con esa mirada más proactiva para asegurarse de cómo nosotros los vamos a acompañar en este proceso que va a ser largo,
y que en el fondo nosotros tengamos soluciones que se adecúen a la necesidad que ellos tienen, de acuerdo a su negocio, al core de su negocio, a sus proveedores y a sus clientes. Sin duda. Sin duda que sí. Para ir finalizando y redondeando, se nos pasó el tiempo, podríamos estar toda la tarde. Sin duda, muchachos, entendiendo que hay una agenda y que manda y obviamente horarios que respetar de todos y de todos los que están. Para ir cerrando y analizando y como siempre hago la analogía, es como cerrar la carpeta y me la llevo debajo del brazo después de casi esta hora y media de estar conversando, de la gente estar escuchándonos, de estar informándose. Juan Pablo, ¿con qué idea fuerza nos deberíamos ir hoy como PYME? Mira, ¿en qué estamos hoy? O sea, el año pasado, el año antes pasado discutimos, oye, la ciberseguridad, discutimos sobre la ley, que primer trámite, segundo trámite, que viene, no viene, protección de datos también. Hoy día, ya 2025, ya está. Entonces, quizás ya todos entendemos, hay bastante información, o sea, yo los invito también a revisar, ¿no es cierto? Bueno, hemos conversado un poco acá, pero hay mucha instancia, hay mucha información, las mismas agencias nuevas que han ido informando a la comunidad, pero el llamado hoy día a la acción. Hoy día tenemos que tomar acción, tenemos que hacer cosas dentro de nuestra agenda, dentro de los puntos prioritarios, tenemos que ver cómo nos adecuamos a la ley, por un lado, y segundo, de pasada, como decía Milton también, relacionarnos con cómo y qué vamos a hacer para estar más seguros. Este año va a ser muy duro en cuanto a ciberataque, eso lo dicen muchos analistas, hay muchos pronósticos al respecto, pero lo interesante es que hagamos cosas, que nos preparemos. Hay temas presupuestarios, hay esfuerzo en tiempo también, porque a veces hablamos de concientizar, capacitar, como si no costara nada, pero claro, yo voy a tener a personas ocupadas ahí aprendiendo cosas que están dejando de hacer otras. Entonces es importante por eso asesorarnos. O sea, llamado a la acción es asesorarnos, hacer diagnóstico, hacer planes que sean rápidos y que vayan directo a los puntos, ¿no es cierto? Y que obviamente estén de acuerdo con nuestro negocio y con nuestra realidad. O sea, interesante ahí el punto que mencionaban, que hoy día esta cosa como de la nube, de usar lo que pago y todo el tema también se ha llevado a las ofertas de otro tipo. Sí, claro. Entonces hoy día también tenemos ofertas que son flexibles, que son escalables, entonces lo importante es ir a mirar este tipo de cosas. Y también, o sea, asesorarse de manera correcta, porque también lo que ocurre es que a veces hay mucha desinformación en torno a estas cosas. Absolutamente. Entonces, desde el mundo de Teleempresas, Milton, ¿qué es los desafíos? ¿Con qué nos vamos? ¿Cómo estamos ahí preparándonos desde el punto de vista para que las pymes podamos estar más seguras cada día? Desde esa perspectiva y desde ese análisis, desde justamente lo conversado hoy día, volcarlo a la práctica, porque finalmente hoy día teoría más allá de conceptos y herramientas, pero obviamente hoy día llevarlo a la práctica, y ahí es donde creo que el paso que falta desde el punto de vista del acompañamiento, que te tomen de la mano y caminen contigo. Sí, yo creo que como mensaje ahí es que nosotros como equipo de Teleempresa, tanto los equipos comerciales como los equipos más técnicos, conocen que existen estas necesidades nuevas que van a ir apareciendo en conformidad con las leyes. Entonces, ahí hay un desafío también para nosotros como Entel, cómo nosotros adecuamos nuestros procesos, nuestros productos, nuestra oferta, para poder solventar soluciones para estas necesidades, para todo tipo de clientes, ¿no? Tanto los grandes como los más pequeños, y que sean modulares, como decía Juan Pablo, Claro. que no pase de 0 a 100 y no tenga un sabor intermedio, sino que yo pueda tener sabores modulares, escalabilidad, que en el fondo lo que todas las ofertas o soluciones tecnológicas hoy día son de ese estilo, son modulares, son escalables, son paso a paso. Entonces ahí nuestro desafío es ese, el ir construyendo y acompañando a los clientes en estos procesos. Y también lo que decía Juan Pablo, nuestro rol siempre ha sido ser asesor, un acompañamiento para el cliente, que ellos puedan consultarnos, nosotros también entregar recomendaciones desde el punto de vista del qué hacer, el qué soluciones contratar con nosotros o con quien sea, pero siempre en el sentido de que puedan los clientes cumplir con su rol fundamental, que es ser negocio saludable, ¿cierto? Claro, sin duda que sí. Mira, quiero compartir la última reflexión que nos compartió, para la redundancia, Rodrigo Gaete. Mira qué interesante. Dice: hola, soy un emprendedor en ciberseguridad. En mi experiencia me he encontrado casi en un 95% de los casos que los clientes buscan reducir los costos adquiriendo software pirata o craqueados. Lo que es una gran brecha de seguridad. Es otro ejemplo de que lo barato sale caro y hoy es muy peligroso. La seguridad pasa también por la concientización al respecto. Lo primero es entender
de que los datos y la información son parte de mis activos más importantes, esos no lo manejan así y es el gran desafío. Sin duda que sí, porque no está dentro de las prioridades. Correcto. Es un gasto, no una inversión, en muchas cosas dentro de los pequeños negocios. Y es ahí donde nos llaman justo a Rodrigo, gracias por compartir tu experiencia, al desafío de poder poner también la digitalización de nuestros negocios en diferentes tamaños como primera, como segunda alternativa desde el punto de vista de que lo más importante es las lucas, vender, sobre todo en estos tiempos del día de hoy. Antes de despedir a nuestros invitados, queremos obviamente recordar que estuvimos durante la sesión del día de hoy, este set, vamos a pedir para el otro regalos más pequeños, ¿no? Pero bueno, tabla y un set parrillero de un cuchillo, obviamente que puedan generar para vuestro uso. El llamado era a la participación a través del chat, a la participación activa, y desde producción y dirección compartimos de que don José Luis Santibáñez sea el ganador de este set. Desde la producción te van a ubicar, te van a llamar para justamente hacer entrega, porque generó la primera conversación, Milton, Juan Pablo, del tema del adultos mayores y de la seguridad. Si bien muchos aportaron, esto no creo que sea solamente un premio para José Luis, sino un reconocimiento a todos los que dieron vida, pero a través de Milton, a través de José Luis, cuando comenzamos la charla de hoy, trajo el mundo de los adultos mayores, trajo el mundo de la seguridad. Así que, José Luis, te van a contactar para hacer entrega de este premio. Gracias por haber participado, por traernos esta importancia, y obviamente a todos los que fueron también dando vida a la sesión del día de hoy. Milton, querido, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de estar acá y de aportar como ante la empresa a esta evolución que los clientes tienen que realizar estos años que vienen desafiantes. Sin duda que sí. Don Juan Pablo, amigo de la casa también, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Andrés, por la invitación. Hoy fue de verdad un agrado conversar. Disfruté mucho también abordando las preguntas. De verdad que interesante estar conectado ahí con toda la comunidad. Sin duda que sí. Y a ustedes también, agradecer a cada una y uno de ustedes vuestro tiempo, 2 pasaditos del mediodía. Recordarles a vuestros correos electrónicos, el equipo de Teleempresas les hará llegar el revívelo, la grabación de la sesión del día de hoy a sus correos electrónicos. Se registraron a través del formulario de nuestro equipo, nuestros panes de equipo en Teleempresa. A ese mismo correo durante la semana les van a hacer llegar el revívelo desde el punto de vista de poder generar nuevamente, compartir, volver a verlo a su equipo, a algún compañero, amigo pyme que tengan, y desde esa perspectiva puedan hacer llegar también ustedes y también compartir la importancia de la democracia de la información. A través del código QR en pantalla, recordar, regístrense en la comunidad de empresas de Entel para que puedan acceder a más información. Es gratuito, manejan los datos, a propósito de lo que conversamos, no lo van a difundir, pero accedan. Hay mucha información desde el punto de vista de poder generar instancias en donde ustedes pueden proactivamente poder adquirir más información. Recordarles lo que vendrá pronto a través de las pantallas de Mega, lo que será el nuevo DocuRelate y Entel Empresas también. Atento a la programación porque van a salir casos muy interesantes que podemos ser cualquiera de nosotros, y desde esa perspectiva también, desde esa experiencia, poder volcarla también a nuestros emprendimientos. Gracias por haber estado ahí, gracias por estar en este inicio de la segunda temporada de los Webinar Series, que estaremos durante el año acompañándolos, siempre atentos a las comunicaciones junto al Entel Empresas y ProPyme para que nos podamos estar conectando sesión tras sesión para seguir acercando la digitalización a las pymes de nuestro país. Un gran abrazo, que tengan una linda tarde. Chao, chao.